Hasta poco más de 20 años atrás, cuando uno se preparaba para la misión, la primera visión era la piedra angular de la lección inicial sobre la iglesia. Aunque no era así en la iglesia primitiva, la primera visión se ha convertido en el símbolo de la pretensión de la iglesia de ser la única verdadera y viviente. Y como declaró Gordon B. Hinckley en su El maravilloso fundamento de nuestra fe, octubre de 2002, toda nuestra fuerza se basa en la validez de esa primera visión. O ocurrió o no ocurrió. Si no ocurrió, entonces esta obra es un fraude. Si ocurrió, entonces es la obra más importante y maravillosa bajo el cielo. Por una brevísima historia de cómo la primera visión se enseña hoy en día por la Iglesia, citamos el ensayo oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. José Smith contó que Dios Padre y Jesucristo se le aparecieron en un bosquecillo cerca de la casa de sus padres, en la parte occidental del estado de Nueva York, cuando tenía alrededor de 14 años. Preocupado por sus pecados e incierto sobre qué camino espiritual seguir, José buscó una respuesta participando en reuniones, leyendo las Escrituras y orando. En respuesta, recibió una manifestación celestial. José compartió y documentó la primera visión, como se le llamó, en varias ocasiones. Escribió o encargó a escribas que escribieran 4 relatos diferentes de la visión. José Smith publicó 2 relatos de la primera visión durante su vida. El primero de estos, conocido hoy como José Smith, Historia, fue canonizado en la Perla de Gran Precio y se convirtió así en el relato más conocido. Los 2 relatos inéditos, que se encuentran en la primera autobiografía de José Smith y en un diario posterior, fueron generalmente olvidados hasta que los historiadores que trabajaban para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días los redescubrieron y los publicaron en los años 60. Desde entonces, estos documentos han sido discutidos repetidamente en las revistas de la Iglesia, en obras publicadas por editoriales de propiedad o afiliadas a la Iglesia, y por académicos de la Iglesia de los Últimos Días en otros lugares. Naturalmente, como en todos los temas que trataremos, la cuestión es mucho más compleja. Incluso cuando los misioneros enseñaban en los años 90, no se mencionaban múltiples relatos de la primera visión, ni se aludía a las discrepancias existentes entre ellos. Aunque no entraremos en los detalles de todos los relatos, nos centraremos en los 4 relatos principales proporcionados directamente por José Smith. 1. Relato de 1832. Escrito a mano por el mismo José Smith. Este fue del primer relato escrito en un libro de cartas, pero nunca se hizo público hasta los años 60. 2. Relato de 1835. Este es un relato de la primera visión de José Smith a Robert Matthews, escrito por Warren Parrish en noviembre de 1835. Se trata de una versión más breve de la primera visión, pero introduce la idea de 2 personajes. 3. Relato de 1838. Adoptado como versión oficial, está incluido en la historia de la Iglesia y se utiliza en todos los materiales relacionados y en los manuales de la Iglesia. 4. Relato de 1842. También conocido como Carta Wentworth. Este relato fue escrito en respuesta a la solicitud de información sobre los santos de los últimos días por parte del director del Chicago Democrat, John Wentworth, y fue publicado en el Times and Seasons en 1842. Uno de los temas que abordaremos en diversas cuestiones relacionadas con la historia de la Iglesia es que muchas de las narrativas que hoy se cuentan comúnmente no fueron mencionadas en el momento en que debieron ocurrir, a pesar de que los eventos fundacionales de la Iglesia fueron descritos en detalle en numerosos relatos contemporáneos. En el caso de la primera visión, Joseph Smith afirmó haber tenido esta experiencia en 1820, pero no existe ningún testimonio de que tal evento se mencionara antes de 1832, a pesar de que, en los primeros años de la Iglesia, Joseph había hecho referencia a otras interacciones con seres divinos. De hecho, el Libro de los Mandamientos, publicado en 1830, con 65 capítulos de revelaciones, no hace ninguna referencia a este evento fundamental. Este libro fue concebido para documentar las revelaciones y los eventos principales de la Iglesia, y sin embargo, la primera visión está completamente ausente. Ningún miembro de la familia de Joseph, ni los primeros miembros de la Iglesia, que colaboraron con él para financiar o dictar el Libro de Mormón,
la mencionaron. Para aclarar aún más, el ex asistente histórico de la iglesia James B. Allen afirmó lo siguiente respecto a la primera visión. Fuente: Dialogue. A Journal of Mormon Thought, volumen 1, número 3, otoño de 1966. Hay pocas, si es que hay, pruebas de que a principios de la década de 1830, Joseph Smith estuviera contando públicamente esta historia, o si lo hacía, nadie parecía considerarla lo suficientemente importante como para transcribirla en ese momento, y nadie lo criticaba por ello. Ni siquiera en su historia Joseph Smith menciona haber sido criticado en ese periodo por contar la primera visión. El hecho de que ninguno de los escritos contemporáneos sobre Joseph Smith en la década de 1830, ninguna publicación de la Iglesia de esa década, ni ningún diario o correspondencia descubiertos hasta ahora mencionen la historia de la primera visión, es una prueba convincente de que, en el mejor de los casos, tuvo una difusión muy limitada en los primeros tiempos. Aunque Joseph Smith escribió su primer relato de la primera visión en 1832, volvió a contarla también en 1835 y 1838. Sin embargo, ninguno de estos relatos fue publicado en los materiales oficiales de la Iglesia hasta 1842, cuando apareció en la Carta Wentworth. Esto significa que los primeros miembros de la Iglesia estaban completamente ignorantes de que tal evento milagroso hubiera ocurrido. Considerando todos los eventos extraordinarios que Joseph Smith relató en los primeros años de la Iglesia, incluyendo la restauración del sacerdocio, las repetidas visitas de Moroni, las revelaciones sobre la organización de la Iglesia, la reconstitución de las 116 páginas perdidas del Libro de Mormón, e incluso la visión de un escrito perdido del apóstol Juan, es difícil creer que no hubiera incluido lo que hoy se considera la revelación más importante de la historia moderna: la visita de Dios Padre y de Jesucristo, con la declaración de que ninguna de las iglesias de la época era verdadera. Con todas las demás experiencias declaradas con seres divinos durante la fundación de la iglesia, ¿cuán plausible es que Joseph Smith omitiera mencionar que había visto personalmente a Jesús y a Dios en el bosque sagrado? Aunque Joseph recibía revelaciones, escrituras y dictados durante toda la fase de fundación de la iglesia, nunca registró este evento hasta más de una década después. No hay rastro de que hablara públicamente sobre ello antes de 1840, cuando el primer relato fue dado a conocer a la iglesia. Aunque algunos justifican este retraso afirmando que Joseph en los primeros tiempos no sabía escribir bien, sigue siendo un hecho que ninguna de las personas cercanas a él habló sobre ello en sus actividades misioneras o en sus diarios personales. Esto es tan problemático como la ausencia de una dictadura por parte de Joseph Smith sobre el tema, como sí ocurrió con tantas otras revelaciones, conceptos y afirmaciones. Cuando seguí las discusiones misioneras, se me presentó la primera visión como la historia fundante de la iglesia. Sin embargo, luego descubrí que no se habló públicamente de ella durante más de 20 años, y que ni siquiera se escribió hasta 12 años después del supuesto evento. Aún más importante, hoy la primera visión se enseña a los miembros como un evento sin contradicciones, ya que la Iglesia presenta exclusivamente la versión de 1838 en sus materiales oficiales. Sin embargo, al leer los 4 principales relatos de Joseph Smith, surgen varias discrepancias menores, como estar atado por Satanás, la columna de fuego, la presencia de una multitud de ángeles, y así sucesivamente, que no profundizaremos en este momento. Sin embargo, hay 2 contradicciones particularmente significativas. En el relato manuscrito de 1832, Joseph afirma saber ya que todas las iglesias existentes no eran verdaderas, mientras que en el relato de 1838 sostiene que el motivo de su oración era precisamente descubrir cuál era la verdadera. En el relato de 1832 aparece un solo personaje, el Señor, mientras que en los relatos posteriores, Joseph afirma que le aparecieron 2 personajes. En el relato de 1835, escrito para Robert Matthews, no identifica a estos personajes como Dios o Jesús, pero lo aclara solo en la versión de 1838. Una vez más, no se trata de ser excesivamente críticos con cada variación en los relatos de la primera visión, pero estas 2 diferencias son particularmente relevantes. Al analizar los cambios en los relatos de la primera visión
proporcionados por Joseph Smith, lo que realmente importa es comprender por qué se realizaron tales modificaciones. Pausa 1. Joseph Smith afirmó haber tenido la primera visión en 1820, durante un periodo de inusual fervor en materia de religión. El problema es que las evidencias históricas indican en cambio 1824 como el año en que este despertar religioso realmente tuvo lugar en los alrededores de Joseph Smith. La cuestión puede resumirse en los siguientes puntos. Los registros fiscales muestran que la familia Smith se mudó de Palmyra a Manchester en 1822. Fuente: Walters and Marquardt, 1994. Páginas de 1 a 41. Joseph Smith escribió que algún tiempo después del segundo año de nuestra mudanza a Manchester, hubo en el lugar donde vivíamos un inusual fervor respecto a la religión. Esto situaría el despertar entre 1823 y 1824. Las denominaciones religiosas se mantuvieron estables en 1820, pero crecieron rápidamente en 1824 y 1825. Una clara señal de un despertar religioso en curso. Marquardt and Walters, 1994, páginas 17 y 18. En septiembre de 1825, los resultados del despertar en Palmyra ya eran evidentes. La Iglesia Presbiteriana reportó 99 nuevos miembros. La Iglesia Bautista recibió 94 a través del bautismo, y el Circuito Metodista registró un aumento de 208 fieles. The New Light on Mormon Origins from the Palmyra Revival. Walters. Alexander Campbell, ministro bautista y líder de la rama campbellita de la que provenía Sidney Rigdon, escribió el 1 de marzo de 1824 sobre un despertar en el estado de Nueva York. El entusiasmo se desata. Este hombre fue regenerado en sueños por una visión nocturna. Ese hombre oyó una voz en el bosque que decía: «Tus pecados te son perdonados». Un tercero vio a su Salvador descender sobre las copas de los árboles al mediodía. Fuente: The Christian Baptist, volumen 1, páginas 148 y 149. Finalmente, no existen fuentes contemporáneas que documenten un despertar en Palmyra en 1820, mientras que sí hay testimonios de despertares tanto 4 años antes como 4 años después. Otra significativa falta de información sobre un despertar en 1820 se refiere a la prensa religiosa de la época. Las revistas denominacionales a menudo publicaban informes detallados sobre los despertares, algunas dedicando secciones específicas. Más de una docena de artículos tratan sobre el despertar en Palmyra en el invierno de 1816-17. De igual manera, el despertar de 1824 está ampliamente documentado. Sin embargo, entre 1819 y 1821 no hay ninguna mención de despertares en el área de Palmyra. Es sorprendente que todas las denominaciones citadas por Joseph Smith como involucradas en un despertar en 1820 no hayan dejado rastro de tal evento. Incluso el Palmyra Journal, que reportaba noticias de despertares en otras áreas del estado, no hace ninguna referencia a Palmyra o sus alrededores en 1819 o 1820. La única explicación lógica para este silencio generalizado es que en 1820 no ocurrió ningún despertar religioso en el área de Palmyra. Fuente: Walters Dialogue, primavera de 1969, página 67. Aunque la cuestión cronológica puede parecer de menor importancia, adquiere un peso relevante cuando se considera la secuencia declarada por Joseph Smith en su historia. La primera visión en 1820, seguida de la visita del ángel Moroni en 1823. Si la primera visión hubiera ocurrido en 1824, coincidiendo con los despertares religiosos efectivamente documentados, la visita de Moroni resultaría cronológicamente fuera de lugar. Para mantener coherencia con la historia oficial, la primera visión debe situarse en 1820, pero las pruebas históricas no respaldan la existencia de un inusual fervor religioso en ese año. Pausa 1. El cambio más significativo en los relatos de la primera visión es la evolución de un único personaje, el Señor, en la versión de 1832
a la visión tanto de Dios como de Jesús en la versión oficial de 1838. Este cambio es fundamental, ya que la evolución de una visión trinitaria a una pluralidad de dioses es un tema que también podemos observar en otras enseñanzas de Joseph Smith, fuera de la primera visión. Debido a esta transformación doctrinal, los relatos mismos deben ser modificados para ser coherentes. Si consideramos la primera visión de 1832, se alinea perfectamente tanto con el Libro de Mormón como con las enseñanzas oficiales de la Iglesia de la época. Aquí hay algunos ejemplos. Énfasis añadido. Evening and Morning Star. Julio de 1832. Ahora, ¿qué cosas pueden ser más importantes y relevantes para que los hombres conozcan, o que Dios revele, que la naturaleza de Dios y de nosotros mismos, el estado y la condición de nuestras almas, la única manera de evitar la miseria eterna y disfrutar de la beatitud eterna? Las Escrituras revelan no solo cuestiones esenciales, sino también de gran profundidad y misterio. Hay muchas maravillas en la ley de Dios que podemos admirar pero no comprender plenamente: los propósitos y decretos eternos de Dios, la doctrina de la Trinidad, la encarnación del Hijo de Dios y la manera en que el Espíritu actúa sobre las almas de los hombres. Todos temas de gran relevancia y en los que creer, aunque a menudo sean inescrutables para la razón humana. Lucas 10:22. Biblia de Reina Valera. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas 10:22. Traducción de Joseph Smith. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie sabe que el Hijo es el Padre, y que el Padre es el Hijo, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Éter 3:14. Libro de Mormón. Yo soy el Padre y el Hijo. Declaración de los tres testigos. Y el honor sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es un solo Dios. Portada del Libro de Mormón. Y también para convencer a los judíos y a los gentiles de que Jesús es el Cristo, el Dios eterno, que se manifiesta a todas las naciones. A partir de las versiones de 1835, Joseph Smith comienza a reformular su teología a favor de una pluralidad de dioses. Esta transformación emerge no solo en la primera visión, sino también en Doctrina y Convenios y en el Libro de Mormón. En la primera edición de Doctrina y Convenios, las lecciones sobre la fe estaban incluidas en la sección Doctrina. Aunque luego fueron eliminadas, presentaban una enseñanza clara sobre la naturaleza de la divinidad, en particular en la quinta lección. Hay dos personajes que constituyen el gran, incomparable, supremo y gobernante poder sobre todas las cosas, mediante los cuales todas las cosas fueron creadas y hechas. Ellos son el Padre y el Hijo. El Padre es un personaje de espíritu, gloria y poder. Posee toda perfección y plenitud. El Hijo, que estaba en el seno del Padre, es un personaje de tabernáculo, hecho y moldeado como el hombre. D. Lecciones sobre la fe. Además, en la sección de preguntas y respuestas de la misma lección, se reafirma el concepto. Pregunta: ¿cuántos personajes hay en la divinidad? Respuesta: 2. El Padre y el Hijo. Lección 5.1. Las Lectures on Faith fueron escritas en 1834 e incluidas en la edición de 1835 de Doctrina y Convenios, bajo la supervisión de Joseph Smith. Aunque él no es el autor directo, aprobó su publicación y probablemente contribuyó de manera significativa como profeta y guía de la Iglesia. Si debemos creer que Joseph había visto a Dios y a Jesús como seres corporales ya en 1820, como se afirma en la versión de 1838, ¿por qué entonces aprobó una enseñanza en la que el Padre es descrito como espíritu, mientras que solo el Hijo tiene un cuerpo? En esta teología binitaria, el Espíritu Santo es descrito como la mente compartida entre el Padre y el Hijo, mente que da testimonio del Padre y del Hijo. Esta enseñanza es muy similar al relato de noviembre de 1835, donde Joseph escribe: un personaje apareció en medio de una columna de fuego, que se extendía por todas partes, pero no consumía nada. Poco después, apareció un segundo personaje, similar al primero. Él me dijo: tus pecados te son perdonados.
me dio testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y vi muchos ángeles en esta visión. Fuente, relato de 1835, lds.org. En este relato hay dos personajes, no claramente identificados como Dios y Jesús, pero descritos como teniendo forma física y espiritual. Por lo tanto, no sorprende que las Lectures on Faith fueran eliminadas del canon oficial en 1921, ya que sus afirmaciones resultan incompatibles con la teología que Joseph Smith desarrollará posteriormente. También el Libro de Mormón fue revisado entre 1835 y 1838 para eliminar referencias explícitas a una visión trinitaria, como se nota al comparar la primera edición de 1830 con la revisada de 1837 en Primer Nefi. 1830. He aquí, la Virgen que ves es la Madre de Dios. 1837. He aquí, la Virgen que ves es la Madre del Hijo de Dios. 11:18. 1830. He aquí el Cordero de Dios, sí, el Padre Eterno. 1837. He aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. 11:21. 1830. Sí, el Dios Eterno fue juzgado por el mundo. 1837. Sí, el Hijo del Dios Eterno fue juzgado por el mundo. 11:32. 1830. El Cordero de Dios es el Padre Eterno. 1837. El Cordero de Dios es el Hijo del Padre Eterno. 13:40. Estos cambios plantean varias cuestiones, tres de las cuales son particularmente relevantes. Si el Libro de Mormón fue traducido a través de la piedra del vidente y las palabras eran dictadas tal como aparecían en el sombrero, como informaron los testigos, ¿por qué fue necesaria una revisión? ¿Por qué Joseph Smith modificó estos versículos inspirados por el poder de Dios para que coincidieran con una teología de la divinidad en transformación? Si Joseph Smith realmente había visto tanto a Dios como a Jesús en la primera visión, ¿por qué no oró para recibir revelación cuando se encontró con versículos claramente trinitarios en el Libro de Mormón, o mientras revisaba la Biblia en clave trinitaria, como hemos visto arriba? Joseph buscó revelación sobre muchas cuestiones durante este periodo, pero nunca mencionó la contradicción entre lo que afirmaba haber visto en la primera visión y lo que enseñaban las escrituras producidas por él. Todos estos ejemplos indican claramente que la Iglesia creía en la Trinidad al menos hasta 1835. Y esto explica por qué en el relato de 1832, Joseph Smith menciona un solo personaje, Jesús. Aunque ya hemos mencionado que Joseph Smith no contó a nadie sobre la primera visión durante al menos 12 años después del supuesto evento, es interesante notar que durante ese tiempo circulaban varias historias de experiencias visionarias sorprendentemente similares a la suya. Cuando participé en las discusiones con los misioneros, la primera visión me fue presentada como un evento único e irrepetible, vinculado exclusivamente a Joseph Smith y a la fundación de la Iglesia. Sin embargo, es útil describir brevemente algunos de estos otros relatos contemporáneos, porque demuestran que experiencias visionarias de este tipo eran en realidad bastante comunes en la época. El historiador de la Iglesia Richard Bushman, por ejemplo, escribió que había encontrado 32 folletos que relatan experiencias visionarias publicados en los Estados Unidos entre 1783 y 1815, todos menos 7 relacionados con visiones vividas después de 1776, de Meridian Magazine, archivado por BYU Studies. 1. Relato de Norris Stearns, 1815. Finalmente, mientras yacía aparentemente al borde del dolor eterno, sin ver otra cosa que la muerte delante de mí, de repente un dulce flujo del amor de Dios llegó a mi alma, que aumentó gradualmente. En ese mismo momento, apareció un pequeño destello de luz en la habitación, más brillante que el sol en su cenit, que se volvió cada vez más intenso. Finalmente, en un éxtasis de alegría, me giré del otro lado de la cama, si en el cuerpo o fuera, no puedo decirlo, Dios lo sabe. Y allí vi 2 espíritus, que reconocí a primera vista. Pero aunque tuviera la lengua de un ángel, no podría describir su gloria. Traían consigo las alegrías del cielo. Uno era Dios, mi Creador, casi en forma corpórea como un hombre. Su rostro era como una llama de fuego, y su cuerpo como una columna y una nube. Tratando de distinguir los rasgos, no podía ver ninguno, pero me aparecía un pequeño destello,
Debajo de él estaba Jesucristo, mi Redentor, en perfecta forma humana. Su rostro no estaba en llamas, pero era como de fuego, luminoso y resplandeciente. La voluntad del Padre parecía ser la suya. Todo era condescendencia, paz y amor. Fuente: La experiencia religiosa de Norris Stearns, 1815. 2. Relato de Asa Wilde, octubre de 1823. Parecía que mi mente había quedado inmóvil, como si hubiera sido sumergida en la nada, ante la majestuosa y gloriosa presencia del gran Jehová. Luego habló. También me dijo que cada confesión de cristianos practicantes se había vuelto extremadamente corrupta. Fuente: Wayne Sentinel, 1823. 3. Relato de Solomon Chamberlain, 1816. Finalmente vale la pena detenerse en el relato de Solomon Chamberlain, porque es particularmente significativo. Chamberlain visitó a la familia Smith en 1829 y les contó una experiencia visionaria que afirmaba haber vivido en 1816. Este relato fue luego registrado en el diario de John Taylor en 1845. Insatisfecho con las religiones que había experimentado, Chamberlain oró para recibir guía. Según su relato, en 1816, el Señor me reveló, en una visión nocturna, un ángel, al cual preguntó sobre el camino correcto. El ángel le respondió que todas las iglesias estaban corruptas y que Dios pronto haría surgir una iglesia apostólica. Chamberlain imprimió un relato de sus visiones y en 1829 aún estaba en busca de esa iglesia cuando se detuvo en Palmyra. Nauvoo Journal, enero-septiembre de 1845. BYU Studies, 23, número 3, página 45. Referido a A Sketch of the Experience of Solomon Chamberlain, Lyons, Nueva York, 1829. El relato de Chamberlain es extraordinariamente similar al que Joseph Smith escribió por primera vez solo 3 años después de conocer a Solomon y escuchar en detalle su historia. Esto no significa necesariamente que Joseph haya plagiado a Chamberlain, pero está claro que conocía bien este y otros relatos similares antes de hablar de su propia experiencia, y las similitudes son difíciles de ignorar. Este patrón se repetirá en muchos otros temas. Joseph Smith introdujo en la iglesia ideas e historias que se presentaban como únicas y reveladas por Dios, pero que ya estaban difundidas en su contexto cultural. Si existían más de 30 relatos similares a la primera visión, publicados y documentados públicamente, incluso antes de que Joseph narrara o transcribiera la suya, ¿por qué deberíamos atribuir a su relato una autoridad superior a la de todos los demás? Pausemos. En conclusión, como mencionamos al principio, la primera visión siempre ha representado la base de las primeras lecciones con los misioneros. Se enseña el relato de 1838, lo que hoy conocemos como la versión oficial. Sin embargo, al compararlo con otros relatos existentes, surgen discrepancias bastante problemáticas. Un aspecto adicional que profundizaremos más adelante se refiere al intento de la Iglesia de suprimir la versión de 1832, descubierta en el registro de cartas de Joseph Smith. La Iglesia era tan consciente de las dificultades que esta versión podría crear que llegó a cortar físicamente las páginas del libro, un acto que contrasta fuertemente con la afirmación contenida en el ensayo oficial, según la cual existen otras formas más coherentes de considerar las pruebas. Aunque no consideramos la primera visión como el problema más grave en la historia de la Iglesia, representa una clave importante para entender cómo Joseph Smith ha evolucionado sus creencias y enseñanzas a lo largo del tiempo. A medida que la Iglesia crecía e incorporaba nuevas ideas y doctrinas, también los relatos de experiencias pasadas, e incluso algunas partes del Libro de Mormón, se adaptaban en consecuencia. Gracias nuevamente por seguirme hasta aquí. Mi objetivo es informar lo más posible a los miembros de la Iglesia, o a aquellos que están buscando información antes de convertirse en miembros, sobre todos los temas problemáticos que los misioneros no les cuentan, probablemente porque ellos mismos no están al tanto. Si uno se basa solo en lo que se enseña hoy, no se hace muchas preguntas o problemas, pero si estudia el pasado de la Iglesia y de Joseph Smith, es evidente que muchas cosas no cuadran y que lo que se nos enseña hoy ha sido ampliamente modificado para hacer la historia más agradable y fácil de aceptar. Nos vemos en el próximo episodio y si aún no lo han hecho, denle un me gusta y suscríbanse al canal.
Hasta la próxima.